Hemos visto el papel esencial de María en la historia salutis y en nuestra personal historia de salvación, y hemos visto que la maternidad espiritual de María, rubricada en el Calvario con el último suspiro de su Hijo agonizante y con la firma de su sangre sacerdotal, esa maternidad viene ya iniciada y anunciada en Caná. Y la palabra es la misma en ambas ocasiones. Juan dice, la madre de Jesús estaba allí, para compensar un poco la palabra que en ambas ocasiones dice el mismo Jesús y que es idéntica. Mujer, mujer, no la llama madre porque ella primero es más madre de Jesús por haberle llevado en su corazón que en su seno. Dice San Agustín, primus concepit in mente quam in ventre. Concibió antes en su alma que en su seno, antes en su mente que en su vientre. Por eso, cuando aquel piropo de Jesús, bendita sea tu madre, los pechos que te criaron, él dice, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra. Mi madre es bienaventurada por eso, no por el hecho físico de haberme llevado dentro, que también la ha perfumado del Espíritu Santo. Entonces Jesús quiere poner de relieve el papel recreador de su madre, restaurador de la creación pervertida y desquiciada por la primera mujer, por Eva. Y María es la nueva Eva y por esto es la redentora. Así pues, hay un paralelismo muy evidente entre Caná y el Calvario, y es el mismo paralelismo que nos pone de relieve a Jesús como esposo en ambas ocasiones. Esposo de vino, esposo de sangre, esposo de vino convertido en su sangre, esposo eucarístico, esposo sacerdotal y esposo que firma con nosotros una alianza irrompible, un pacto indisoluble, un matrimonio eterno, que es el de su amor hasta el derramamiento de su sangre, para enseñarnos que nosotros, como dirá San Pedro en su epístola, no hemos llegado a la sangre en nuestra pelea contra el pecado. Y como dice la epístola a los Hebreos, sine sanguinis effusionem non fit remissio, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, es la sangre lo que da protagonismo a ambos episodios, Caná y el Calvario. Es una pena que en esta última reforma litúrgica tan mejorable que tenemos, pues una de las cosas que barrieron fue la fiesta, el día 1 de julio, de la preciosísima sangre. No basta con que el Corpus Christi ahora se diga Corpus et Sanguis Domini. Bueno, nadie piensa en eso. Entonces había una fiesta dedicada expresamente. Y el mes de julio, la piedad popular, en fin, ciertas personas continúan dedicándolo a la preciosa sangre y rezamos las letanías preciosas de la sangre preciosísima del Señor, que era fue el gran descubrimiento del cual fue la gran teóloga Santa Catalina de Siena, que murió así, exclamando sangre, sangre. Pues bien, Jesús es esposo de sangre, que es tanto como decir esposo de amor, usque ad finem, hasta el colmo, hasta donde no se puede amar más. Pues detrás de todo esto está María, y detrás de todo esto y delante y en medio está la recomendación maternal de María, digamos mejor, la vehemente exhortación de María. Todo lo que Él os diga, eso haced. Que solemos traducir, haced lo que Él os diga. Haced todo lo que Él os diga. No perdáis detalle. Obedecedle hasta en lo más mínimo y os irá muy bien. La influencia de María es persistente.
No quisiera caer en la irreverencia, desde luego menos con la Santísima Virgen, pero es esa actitud de las madres que a veces hace decir a los hijos, cuando son pequeños y torpes, luego te convences con los años que la única que te ha dicho en tu vida toda la verdad y siempre ha sido tu madre. Pero cuando somos jóvenes, pues qué pesada, otra vez, y se lo decimos incluso a ella, pero mamá, no te pongas pesada. Bueno, las madres saben cuándo y por qué tienen que ponerse pesadas. Y María en Caná está un poco insistente. Y es la insistencia de la humildad, la insistencia de quien no claudica ante un aparente desaire, sino que sigue su camino. Pues María no se da por vencida cuando se trata de traer la fiesta de la santidad a nuestra vida. No se da por vencida. Y entonces su influencia es persistente. Su influencia abarca un radio muy amplio, antes de acudir a Jesús. Porque primero se da cuenta, está en todo, que es muy propio de las madres también, está en todo. La intuición de la mujer, cuando está bien encauzada y bien dirigida, es una maravilla porque tiene en su ADN, como se dice ahora, pues el ser detallista, el darse cuenta de lo pequeño de los hombres. Los hombres somos brutos, unas cosas nos damos cuenta y otras no. Y sobre todo nos resulta mucho más difícil anticiparnos. La mujer se anticipa, aunque no es que lo pretenda, es que es así. Se da cuenta de las cosas, por eso sufre también mucho más. Y María se da cuenta de todo y está allí, o sea que su influjo es antes de acudir a Jesús. Después, su influjo se traduce en una súplica discreta a Jesús y, por fin, en un aviso a los sirvientes. Porque María, que es la Virgo Fidelis, la mujer de la fe, sabe dos cosas con una certidumbre absoluta, de la que nadie podría jamás hacerla dudar. María está firmemente persuadida de que Jesús la atiende y de que Jesús hace el milagro que se necesita en favor de sus hermanos los hombres. Y como María tiene la absoluta certeza de ambas cosas, procede con toda paz y sabe esperar. Adelanta la hora de Jesús, pero ella, mientras que consigue hacer avanzar un poco las manecillas del reloj, sabe esperar. No tienen vino, que nos va a ti y a mí, que tenemos que ver tú y yo. Y dijo la madre de él a los que servían: haced cuanto os dijere. Y había allí 6 sidrias de piedra, conforme a la purificación de los judíos. Cabían en cada una 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: llenad las sidrias de agua, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y le llevaron. Esto es algo asombroso. Estamos acostumbrados a los evangelios, los leemos y no nos hacen especial operación las circunstancias que aparecen en ellos. Pero claro, 6 sidrias en cada una de las cuales caben 3 metretas, significa 40 litros es una metreta. Y 2 o 3 oscila entre 80 y 120 litros. Por 6, pues oscila la cosa entre unos 500 y unos 700 litros de agua. O sea que no es cualquier cantidad. Pero es que aparte de todo, el agua ya no hacía ninguna falta, porque las metretas aquellas estaban preparadas, no se habrían llenado, o se habrían llenado mínimamente, y ya se había gastado aquel agua, para las purificaciones de los judíos. O sea, se preocupa Juan de anotar por qué los judíos no comían sin lavarse las manos y todos aquellos preceptos que ya vemos que aparecen en el Evangelio. Entonces, muchos convidados de la boda a lavarse las manos, pues allí estarían los sirvientes sacando cántaros y ya está, el agua ya se había usado para lo que había que usarla, no hacía ninguna falta.
Y es como una cosa telegráfica, rotunda, la manera como Juan presenta la sencillez de Jesús en obrar y la sencillez que nosotros debemos tener al obedecerle. Jesús no habla como los demás, Jesús habla con imperio y sus palabras son palabras sustanciales. Dice San Juan de la Cruz, que las palabras sustanciales son que producen lo que significan. Y si yo le digo a usted la paz sea contigo, pues yo no le doy le deseo la paz, pero eso no quiere decir que se la comunique. Pero Jesús sí. Si Jesús me dice una palabra, esa palabra obra, produce lo que significa. Y eso es una palabra sustancial. Y entonces Jesús no habla como los demás. Quiere decir que este telegrama que nos presenta Juan es muy aleccionador. Llenad y llenaron. Llevad y llevaron. Aquí está todo el milagro. No hay más alaracas, ni hay más condiciones, ni hay más protocolos, ni hay más estudios, ni hay más requisitos, ni hay más complicaciones. Llenad y llenaron. Qué distinto a nosotros. Cuánto nos peleamos con Dios. Cuánto le exigimos explicaciones. Cuánto deseamos traerle a nuestro terreno. Y lo diré un poco sottovoce. Cuántas veces pensamos que Dios está equivocado. Porque nos manda cosas muy raras y que a nosotros nos parecen muy absurdas. Llena las tinajas de agua. Claro, requiere mucho trabajo, requiere mucha fe, pero allí no hubo discusiones con los sirvientes aquellos. ¿Cómo no sería la dulcísima persuasión que tenía María en su gesto, en su porte, en su mirada, en su sonrisa, en el tono de su voz? ¿Qué sería aquella señora en cualquier reunión, ¿qué será la Santísima Virgen? Como decía Santa Bernardita, cuando se ha visto a la Santísima Virgen, no se tiene más que un deseo, que es el de morir para verla de nuevo. ¿Qué será la Santísima Virgen? Pues, ¿qué sería para quien la viera aquí en la tierra? ¿Qué perfume de pureza, de humildad, de santidad absoluta? Y allí estaba ella indicando, y Jesús después, con su imperio y su elegancia de muchacho de 30 años, que era un niñote, al lado de muchos de los que estaban allí, que serían señorones de copete y señoras pitongas en aquella boda. Pues Jesús dice, llenad, y llenaron. No hay más. La vida espiritual, hijas mías, es muy simple. La complicamos nosotros. Es muy sencilla. Nosotros todo lo alambicamos y ya nos encargamos de añadir a todo notas a pie de página y preceptos rigoristas y agobios. Y la vida espiritual es caminar por los senderos del Señor con el corazón ensanchado, con la sonrisa en los labios, cantando, como dice San Agustín, canta et ambula, canta y camina. Y ya está, haz el bien y deja que los pájaros canten, decía Don Bosco cuando hablaban de él. Yo sigo caminando, haciendo el bien y dejo que los pájaros canten, porque es lo que saben hacer. Bueno, pues la vida espiritual es muy sencilla. Y es tanto más sencilla cuanto más se marianiza, porque María no entendía de métodos de oración, ni de manuales de espiritualidad, ni de enumeración de reglas, de propósitos, ¿no? Es todo por amor, y por tanto por suavidad. Amor y suavidad no quiere decir caer en este falso concepto de misericordia a toda costa que ahora nos están vendiendo, no, yo no hablo de eso. Amor es exigente, y amor es sacrificado, y amor es cruz, pero no es complicación, que es distinto. Donde está María,
Figúrense ustedes si está el dolor, que ella es la dolorosa. Pero no está nunca la complicación ni el agobio, que son dos cosas distintas. El sufrimiento sí, porque si no, no es el auténtico evangelio, si lo despojamos de la cruz. Pero no el enrevesamiento. Eso María lo barre. Y Jesús, claro, también. Llenad y llenaron. Llevad y llevaron. Se acabó. ¿Cuál es la actitud? Aquella que era el lema del Papa Juan XXIII. Obediencia y paz. Y entonces todo se simplifica, por lo tanto se diviniza, porque Dios es la absoluta simplicidad. En Dios no hay partes. Esto es la pureza de Dios, que en Él no hay nada añadido, en Él todo es una unidad, no hay partes. Nosotros, dice Santa Teresa, tenemos la pobrecita alma hecha pedazos. Estamos hechos partes. La afectividad por un lado, la memoria por otro, la emoción por otro, la sensibilidad por otro, la voluntad por otro, la salud por otro. Terrible. Cuanto más nos endiosamos, más nos simplificamos. Y esto lo hace María, que siendo mujer es total y plenamente mujer, descomplicada. Por eso les decía antes, mire que las mujeres somos así, ¿no? El prototipo de mujer es María. Y María no es complicada, al contrario, es la purísima. Y esto significa la que está unificada, la que es toda integridad, toda armonía. Y bien, entonces, obediencia y paz aprendida de María, obediencia y fe. En este paso, en este episodio, Juan narra la gloria de Jesús y la gloria de María. Juan estaría acariciando mucho el momento de escribir este evangelio, porque pensemos que lo escribe muy viejecito ya Juan su evangelio. Juan vivió hasta los casi 100 años y ya desterrado allí en Patmos, donde tuvo las visiones maravillosas del Apocalipsis. Pero antes, ¿cuántos atardeceres había pasado Juan en aquella casita de Éfeso con la Santísima Virgen, escuchando de ella tantas cosas, sencillamente mirándola o viéndola hacer oración o dándole la Sagrada Comunión, como se la dio tantas veces en sus misas? No he visto todavía ningún cuadro, me encantan los cuadros. Cuando descubro un cuadro de la comunión de la Virgen de manos de San Juan, me recorre como un escalofrío cuando veo a ese Juanito vestido de ornamentos sacerdotales barrocos, como otras veces, en fin, de la época, o góticos, pero siempre buenos, no de los tergales que ahora usamos, ¿no? Él los usaba buenos. Y nunca he visto en ninguno de esos cuadros a la Virgen comulgar en la mano, ni de pie. Siempre la he visto comulgando de rodillas en la boca de San Juan. Bueno, pues San Juan le daría muchas veces la comunión a la Virgen, hablarían de tantas cosas y él acariciaba el momento de escribir este evangelio porque quería poner de manifiesto que Jesús empezó sus signos por María, adelantó su hora por María, manifestó su gloria por María, confirmó la fe de sus discípulos por María. Y entonces Juan, en este episodio, apenas empezado su evangelio, en el segundo capítulo, pone de relieve la gloria de Jesús y la gloria de María. Porque en Caná, María empieza a obrar como madre y en el Calvario será proclamada madre universal por su Hijo. Este es el encargo que recibe de su Hijo moribundo en la cruz, que ella revele al mundo su gloria, como en Caná. Y por eso la Santísima Virgen es la aurora de la salvación, y ella traerá el reinado de su Hijo, ese reino del corazón de Jesús que vendrá, del que él prometió a Santa Margarita María de Alacoque: reinaré a pesar de mis enemigos,
y levantaré mi trono sobre las ruinas del imperio de Satanás. Hoy estamos en pleno imperio de Satanás. No solo porque todos los gobiernos, prácticamente todos los del mundo, están bajo el signo de la bestia, sino porque incluso hasta muy adentro del templo de Dios, en la Iglesia, se ha introducido el humo de Satanás. Ya lo dijo Pablo VI. Hoy estamos en medio de eso, de una hora diabólica muy grave. Por eso somos unos insensatos cuando aplaudimos a no sé qué primavera. Es un momento difícil, pero no importa nada. Una cosa es ser unos ilusos y unos buenistas y aplaudir a no sé qué fantasía, y otra cosa es ser unos catastrofistas sin fe. No, hay que reconocer que la situación es grave, lo es, verdaderamente, pero no importa nada. El Sagrado Corazón reinará y vendrá por su madre, y ella nos lo ha prometido. Al fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Nos quedamos tan tranquilos. Sufrimos, estaría bonito, sufrimos por los pecados que hay en el mundo por doquier. Ahora en Córdoba lleva una exposición en la Diputación puesta varios días, toda entera blasfema contra la Santísima Virgen, llena de cuadros obscenos repugnantes. Terrible. Se ha movilizado la gente, han tenido en la misma Diputación reuniones, los de cierto partido se han ausentado del Pleno porque ha sido vergonzoso. Y contra la Santísima Virgen, que es el colmo del odio satánico. Bueno, así estamos. Esto se paga con dinero público y esto es la sociedad, ¿no? Pero su Inmaculado Corazón triunfará. Y ella es madre en medio de todo y a pesar de todo. Miren, San Juan Crisóstomo se pregunta muchas cosas ante este Evangelio, en la homilía que tiene a él, sus homilías al Evangelio de San Juan. San Crisóstomo era uno de los padres más literariamente hablando, más elegantes y teológicamente hablando más profundo. Y era una especie de doble de San Pablo. Bueno, pues se pregunta, Jesús podía haber ahorrado el trabajo de traer agua, porque ya ha puesto a hacer el milagro, podía haber sacado el vino de las tinajas sin más. Si iba a hacer el milagro, ¿qué necesidad dar ese tártago a los sirvientes? Porque piensen ustedes llenar todo eso. Y dice San Crisóstomo, hubiera sido más prodigioso, pero muchos no habrían creído, porque había que comprobar el hecho de que las tinajas estaban llenas hasta arriba de algo que no era vino, porque Juan se preocupa de decir, las llenaron hasta arriba, con lo cual no podía haber nada de vino. Y por tanto, si no hubiera metido agua antes, muchos no habrían creído, porque hubieran hasta donde alcanzaba el brazo, y luego hubieran dicho, pero abajo habría vino. Entonces, hubiera sido más prodigioso sacarlo de las tinajas vacías, pero muchos no habrían creído en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesucristo quiere enseñarme que Él, entre comillas, necesita mi colaboración. Y es una colaboración que a mí me resultará muchas veces fatigosa, que me resultará enojosa, que me resultará incluso, absurda. Pero Jesús quiere esa colaboración. En mi vida hay muchos porqués y con el tiempo muchos se disipan. ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y aquello que no entendimos en su momento, con los años vimos, tenía que ser así? Qué torpe fui por aquella pataleta, por aquella rabieta, por aquella rebelión contra la voluntad de Dios. Qué torpe fui. Aquello tenía que ser como fue. Se me aclaran muchas cosas en la vida, pero otras muchas no se me aclaran. No se me aclararán más que en el cielo, pero allí se aclararán.
Lo que es menester es que yo colabore con Jesús. Y yo tengo que llevar el agua. Y eso cuesta trabajo, eso requiere un esfuerzo y sobre todo una ilimitada confianza, que es la palabra. Confianza en el corazón de Jesús, que sabe, puede y me ama. Por eso tengo que implorar mucho también a la Santísima Virgen en este sentido. Mater mea, fiducia mea. Me gusta esa jaculatoria mucho. Madre mía, confianza mía. Porque es ella la que infunde en mí la confianza en el corazón de su Hijo. Haz lo que Él te diga. Pero si me está diciendo que acarree 700 litros de agua, no sé qué necesidad tengo yo ahora. Y María me sonríe, haz lo que Él te diga. Por tanto, podía haber sacado agua de las tinajas vacías, pero no quiso. Sigue diciendo San Crisóstomo, Él quería que sus milagros se conociesen poco a poco. ¿Por qué no empezó hasta los 30 años? Podía haber hecho ya alguna cosita, algún ensayito cuando era niño, como quieren los evangelios apócrifos, esas tonterías que modelaba pajaritos de barro y les soplaba y echaban a volar, bobadas. Jesús nunca perdió el tiempo en bobadas. ¿Y por qué no hizo cosas desde niño? Y dice San Crisóstomo, porque si hubiese pensado que su encarnación era solo aparente, que era un hombre de mentirijillas, que estaba disfrazado de hombre, pero como esperó 30 años metido en una carpintería, que esto es otro misterio de los misterios, que tampoco nos lo acabamos de creer, pero es que no miras a la Sagrada Familia. Las personas más grandes que ha habido en la tierra, vamos, las personas humanas, José y María, y el hombre perfecto, aunque es persona divina, nuestro Señor Jesucristo. Y qué inutilidad, ¿no? Allí metidos. Bueno, pues Cristo 30 años en una carpintería. Y hasta los 30 no empieza a hacer milagros. ¿Por qué? Porque hemos tenido tiempo en 30 años de convencernos que es perfectus homo. Perfecto hombre, hombre total. Otra cosa que señala San Crisóstomo, el architriclino, que es muy bonita esta palabra, ahora estas traducciones, en fin, el mayordomo, como en las películas inglesas, dice el mayordomo, otras veces dicen el maestresala. Bueno, pues siempre hemos dicho, las bodas del architriclino, se convirtió el agua en vino. Bueno, pues el architriclino es que los asientos de los romanos, que ya habían tomado carta de ciudadanía entre los judíos, eran de 3 sillas, y el primero de las 3 lo ocupaba el architriclino, y era el jefe, en ese caso, de los que vigilaban del banquete desde ese asiento triple. El architriclino es el que dirige este milagro, y el architriclino, el primero de los 3, es el Padre, que engendra al Hijo, y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. No, el Padre no es el primero en el tiempo, pero es siempre la fuente y origen. Bueno, pues es figura, todo es una figura aquí. Pues el architriclino no llamó a los sirvientes, sino al esposo. El milagro lo ha hecho el esposo celestial y tiene que comprobarlo el esposo terrenal, porque todo el protagonismo en Caná es esponsal. Y luego nota también San Crisóstomo que Jesús no hace un vino cualquiera, sino exquisito. Has dejado el vino bueno para el final. Todo lo que hace Jesús es siempre mejor y más bello, pero hay que tener la paciencia de esperar hasta el final. Paciencia que tantas veces nos falta y por eso estropeamos la obra de Jesús. Miren, a mí me encanta una mística medieval inglesa, de la que no se sabe casi nada. Se llama Santa Juliana de Norwich. Y el Señor se le apareció una vez sonriendo y le dijo, all shall be well,
And all shall be well. And all meaning of things shall be well. Todo acabará bien. Todo terminará bien. Toda clase de cosas concluirán bien. Ya está. No te preocupes de medios días, habiendo días enteros y soleados. Todo acabará bien. La película termina con un final feliz. Lo que pasa es que mientras tanto hay muchos tiros y nos parece que va a ganar el caballo del malo, pero no. La película termina bien. Entonces Jesús deja el vino bueno para el final. Y dice San Agustín, el que hizo el vino en las sidrias es el mismo que todos los años lo hace en las viñas. A veces estamos esperando milagros, actuaciones espectaculares de Jesús. Si cada minuto de tu vida es un milagro suyo, si Él está haciendo cada día salir el sol sobre malos y buenos, y está haciendo florecer los capullos de rosa, y está haciendo que cada verano volvamos a tener uvas en las viñas, es que no es todo un milagro lo de nuestra vida. La perseverancia de usted en medio de las fatigas, de los cansancios, el mantener la fidelidad en su vocación, con caídas y levantadas, imperfecciones, parches, lo que quiera. Pero al final somos fieles porque Él es fiel. Todo es un milagro. Hay que ser muy positivos. Del agua hace vino Jesús cuando ilumina nuestra inteligencia y nos explica las Escrituras, sigue diciendo San Agustín, porque la Escritura no tiene sabor si no se comprende en ella a Jesucristo, que da sabor a lo insípido. Fíjense si no es dar sabor a algo tan insaboro como el agua, convertirla en vino. San Bernardo, el doctor Melifluo, solía decir: Nihil mihi sapit sine Jesu. Nada me sabe a nada sin Jesús. Si Jesús no es la sal de todos mis guisos, todo está soso. Todo está desabrido, todo está insípido, no tiene nada sentido. Entonces tengo que sazonarlo todo en mi vida con Jesús. Y la que me trae el salero es María. Así es que vamos a vivir con ella y vamos a pedirle la gracia de saber hacer siempre lo que Jesús nos diga. Es lo único que importa, lo único que permanecerá para siempre.